Imagínate esto, vas manejando tu motocicleta por una autopista. De repente un camión furgón que estaba estacionado a un lado arranca sin mirar e invade tu carril. Intentas frenar pero chocas y sufres lesiones graves. La defensa del camión dice, es culpa de la moto por ir con exceso de velocidad, mientras la fiscalía dice, el del camión no tenía la licencia correcta y cruzó sin mirar. ¿Quién debe responder penalmente? Esto no es un caso hipotético. Pasó en Colombia y la Corte Suprema de Justicia lo resolvió usando una de las herramientas más poderosas del derecho penal, la imputación objetiva. Mi nombre es Laura Valentina Nieto Velasco y soy estudiante de quinto semestre en la Facultad de Derecho de la UCMC. Y hoy vamos a hablar de la imputación objetiva mediante el análisis de la sentencia SP040 de 2026, con número de radicados 60.774. El 8 de agosto de 2017, en la vía Paipa-Duitama, Duván Camargo manejaba un camión furgón. Estaba estacionado en la berma y al incorporarse a la vía invadió el carril por donde venía Luis Felipe Rosas, en su motocicleta, quien colisionó contra el furgón sufriendo un trauma cráneoencefálico con pérdida de memoria, incapacidad de 40 días y secuelas neurológicas permanentes. Para entender cómo llegó este debate a la máxima corporación de justicia, debemos examinar qué resolvieron los jueces de instancia. En primera instancia, el 30 de junio de 2021, el Juzgado Primero Penal Municipal con función de conocimiento de Duitama profirió fallo condenatorio contra Duván Camargo. El despacho determinó que el conductor del camión vulneró los reglamentos de tránsito al reincorporarse a la vía sin precaución. Lo condenó a 9 meses y 18 días de prisión, una multa de 6.93 salarios mínimos mensuales vigentes como autor responsable del delito de lesiones personales culposas y la suspensión de su derecho a conducir por 16 meses. En segunda instancia, la defensa apeló argumentando que el juez no valoró de forma íntegra las pruebas, especialmente la supuesta velocidad concurrente de la moto. Sin embargo, el 1 de septiembre de 2021, la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo confirmó la condena en su totalidad. El tribunal respaldó las pericias técnicas de tránsito, concluyendo que la invasión de carril fue el factor determinante. Inconforme, la defensa acudió en casación ante la Corte Suprema. Planteó firmemente que existía una duda razonable que debió resolverse a favor del procesado bajo el principio del indubio pro reo. Argumentó que, al haber incertidumbre sobre la velocidad exacta a la que venía la motocicleta y sobre si dicho exceso de velocidad impidió evitar el choque, el tribunal no contaba con el conocimiento más allá de toda duda requerido para condenar. La Corte aprovecha este escenario para recordar que el delito de lesiones personales culposas exige una rigurosa verificación de dos grandes dispositivos, la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Para desatar este nudo jurídico, la Corte recurre directamente a la doctrina más autorizada a nivel mundial, citando textualmente las obras del célebre jurista alemán Klaus Roxin. La Sala recuerda que en el derecho moderno la causalidad natural no basta. Roxin plantea un postulado definitivo que la Corte adopta en este fallo, el fin de protección de la norma de cuidado. ¿Pero qué significa esto? Según Roxin, no se puede imputar un resultado si la norma de cuidado que se infringió no tenía como objetivo, precisamente, evitar ese tipo específico de accidente. Además, la providencia resalta la postura de Roxin frente a las conductas alternativas conforme a derecho. El maestro alemán nos dice que, si el resultado se hubiera producido de igual manera, aunque el sujeto hubiera actuado con total prudencia, el hecho no se le puede atribuir penalmente. Con esta base doctrinal de primer nivel, la Corte entra a diseccionar el caso bajo los estrictos anteojos de la tipicidad objetiva. En la tipicidad objetiva encontramos los elementos básicos: el sujeto activo, que es el acusado, el objeto material, que es la víctima, la acción típica, que es la de conducir, y el resultado, que es lesivo. Pero en los delitos de resultado, la clave está en el nexo de causalidad y la violación al deber objetivo de cuidado. Para que un resultado le sea imputable a un autor, la dogmática moderna, siguiendo a Roxin, exige dos pasos normativos insustituibles: la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, que la gente haya creado o incrementado un peligro que va más allá de lo que la sociedad permite, y la realización del riesgo en el resultado, que ese peligro específico creado sea precisamente el que causó la lesión concreta. Por ejemplo, en el tráfico vehicular existen riesgos permitidos porque los autos son necesarios, pero se rigen por un deber objetivo de cuidado. Si te pasas un semáforo en rojo o arrancas sin mirar, rompes ese deber y creas un riesgo desaprobado.
Pasemos ahora al segundo dispositivo, la tipicidad subjetiva. En el delito culposo analiza el aspecto interno y cognoscitivo del conductor en relación con el peligro. El núcleo de la tipicidad subjetiva se centra en el conocimiento, la voluntad y la finalidad. El artículo 23 del Código Penal colombiano establece que la conducta es culposa cuando el resultado es producto de la infracción al deber de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Esto nos arroja dos modalidades. La culpa consciente o con representación, que es donde se tiene el conocimiento pero no la voluntad. Por ejemplo, sabe que arrancar el furgón desde la berma e invadir el carril izquierdo puede causar un choque, pero confía imprudentemente en que su pericia puede evitar el desenlace. Y la culpa inconsciente o sin representación, donde no hay conocimiento ni voluntad, a pesar de que cualquier conductor promedio en su lugar habría advertido que la maniobra causaría una tragedia. En este caso, la tipicidad subjetiva se configuró de forma nítida. Como conductor profesional, el procesado tenía el conocimiento de las normas que gobernaban su actividad. Al decidir iniciar la marcha sin la conmoción valorativa de mirar sus espejos ni asegurar el carril libre, el resultado lesivo era plenamente previsible y evitable. ¿Qué dijo la Corte Suprema sobre los argumentos de este caso? Esto cambia la forma en la que entendemos la culpa en el tránsito. Había dos discusiones principales sobre la mesa. 1. La licencia. El conductor del camión tenía licencia categoría C1, la cual no lo facultaba legalmente para manejar camiones. ¿Eso lo hacía automáticamente culpable? 2. La velocidad de la víctima. Se alegaba que el motociclista transitaba a unos 60 o 70 km por hora en una zona que presuntamente tenía un límite inferior. ¿Eso quitaba la responsabilidad del conductor del camión? Primero, sobre la licencia. La Corte y el Ministerio Público aclararon que tener una licencia no apta administrativamente es una infracción legal, pero no demuestra por sí misma la impericia penal en el hecho concreto. Alguien puede no tener la licencia al día, pero ser un conductor experto, o viceversa. La culpa debe probarse en la maniobra física real, no en el papel. Segundo, sobre la velocidad de la moto. Aunque la defensa argumentó que la moto iba rápido, los peritajes técnicos demostraron que el camión salió de la berma de forma tan imprevista y peligrosa que quedó atravesado en la calzada. El motociclista simplemente no tuvo el tiempo ni el espacio físico para evitar el choque. En conclusión, el factor determinante y el riesgo desaprobado que causó el accidente fue la maniobra imprudente del camión al invadir el carril sin las precauciones mínimas. Por todas estas razones, al encontrar plenamente edificada la tipicidad objetiva a través de la imputación del resultado y la tipicidad subjetiva a través de la previsibilidad de la infracción, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió no casar la sentencia de segunda instancia. Con esto ratificó de manera definitiva la condena penal contra Duan Leandro Camargo Pedraza. ¿Cuál es la gran lección jurídica de esta sentencia? Que en el derecho de tránsito y en la vida penal, cada conductor es responsable de controlar su propia esfera de riesgo. Si realizas una maniobra tan peligrosa que anula cualquier posibilidad de reacción de los demás, tú eres quien crea el riesgo desaprobado y por ende quien debe responder ante la ley.